Un gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Yo tengo un gran gusto, un gran placer que esté con nosotros un hombre por el cual siento profundo respeto intelectual, moral, un estudioso, un hombre que no improvisa, se conoce todos los temas. Con el doctor Alieto Guadaña, a quien me refiero, a quien le agradezco su presencia hoy en este programa, podemos hablar de economía, de energía, porque es uno de los 8 ex secretarios de energía que son los únicos que han hecho una política de Estado realmente seria, con una profunda responsabilidad y al servicio del país. Podemos hablar de educación, académico de educación. Podemos hablar de política, porque también es un hombre que milita en política. Ha sido ministro, ha sido todas las funciones que puede desarrollar el hombre político, incluso ha representado a la Argentina en el Banco Mundial. Querido doctor, un honor para nosotros que una vez más nos acompañe en Corriente. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y la verdad es que con usted aprendemos mucho. Además no es que dice una cosa así por arriba, sino que tiene precisión y tiene los números y las cifras concretas para hablar. Bueno, y si le parece un tema de enorme trascendencia, estamos hoy comenzando un poco los años lectivos en el país, con las enormes dificultades que existen en un país que lideraba en materia educativa, hoy ha quedado un poco atrás en el pelotón de los rezagados. Yo le pediría que comenzáramos hablando por educación o sobre educación, y lo dejaría a usted que se explayara con total tranquilidad. Bueno, empecemos por lo más simple. El lunes próximo se cierran 55.000 institutos educativos en la Argentina. ¿Yo qué le dije? Entre jardín de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias, terciarios técnicos, terciarios docentes y universidades, hay 55.000 unidades escolares a las cuales acuden prácticamente 14 millones de argentinos. Quiere decir que 1 de cada 3 argentinos va a la escuela. Bueno, el gobierno decidió... 1 de cada 3, sí. Es importante que lo reitere. Correcto, 1 de cada 3 va a escuela. Somos 14 millones de alumnos sobre 41 millones de habitantes. Bueno, el gobierno decidió que el lunes próximo, 23 de marzo, se cierran todas las escuelas. ¿Y por qué? ¿Qué se celebra el 23 de marzo, el lunes? Nada. El martes es feriado y entonces se cierran todas las escuelas. ¿Está bien o está mal esto? Bueno, comencemos por el calendario escolar. El calendario escolar argentino, de hecho, es el más corto del mundo. Porque Cuba tiene 1000 horas, Chile tiene 1100 horas, Perú tiene 900 horas, Israel tiene más de 1000 horas y la Argentina tiene por ley 720 horas, 180 días por 4. Que no se cumplió casi nunca. Que no se cumple. O sea, de hecho, nuestro gobierno condena a los chicos a tener pocas horas de clase en el futuro. ¿Esto es bueno o es malo? Es pésimo. Es malísimo. Los resultados están a la vista. Mire, hay una prueba que se tomó la UNESCO entre 15 países de la América Latina el año pasado. La Argentina siempre en esta prueba, cuando comenzó en la década del 90, salía segundo. Ahora estamos noveno. O sea, exactamente para ser precisos, estamos atrás de Chile, Costa Rica, Nuevo León en México, Uruguay, Perú, México, Brasil y Colombia. O sea, los únicos países donde los chicos saben menos en la escuela primaria que en la Argentina son países de Centroamérica. Dominicana, Honduras, El Salvador, pero todo el resto... Costa Rica no, por ejemplo. Costa Rica está por encima. No superó. Claro. Cuando uno va a la escuela secundaria, y ahí está la famosa prueba PISA. ¿Qué mide la prueba PISA? El nivel de conocimiento de los adolescentes de 15 años de edad. En lenguaje, hay 65 países que estuvieron en la prueba PISA. En lenguaje, nuestros alumnos de 15 años de edad ocupan el lugar 61, de abajo, no de arriba. Están mejor que nosotros Chile, Costa Rica, México, Uruguay, Brasil y Colombia. Pero hay algo que yo quisiera enfatizar y le pido a los televidentes... Tranquilo, usted tiene libertad para decir, y con las cifras más que presten atención, precisas, ¿no? Presten atención a lo que viene, doctor Romero Feris. En el mundo
entre los adolescentes no sabe matemática el 4% de los chinos, En el mundo. el 9% de los coreanos, el 10% de los japoneses, y el gran promedio mundial es que no sabe matemática el 25% de los adolescentes. Bueno, en la Argentina no sabe matemática el 66% de los adolescentes. 2 de cada 3 muchachos argentinos no sabe matemática. Pregunta, ¿y cuál es el futuro entonces? Y este es el tema, nos ponemos a las peleas intestinas por ocupar funciones públicas y no sabemos nada. Pero justamente, entonces Vamos a ilustrarnos primero. Claro, con este calendario escolar tan pobre, que además el gobierno debilita con feriados puente. El año pasado también hubo feriado puente, porque el 17 de agosto cayó en domingo. Entonces se cerraron las escuelas el 18. Pregunta, ¿no hubiera sido mucho mejor abrir las escuelas el 18 de agosto y enseñarles a los chicos quién fue el general San Martín, qué significó la campaña de los Andes, qué significó la campaña en Chile, la campaña en Perú, qué significó el encuentro de Guayaquil? Claro. Los chicos argentinos ya no saben historia. Increíble. Porque no hay clases. Muy bien. Mire, doctor querido, yo le hago una pequeña interrupción ahí. Creo que algunos que no somos tan chicos tampoco no saben mucho historia. Yo creo que el que dirige, el conductor, el político, el empresario, si no sabe historia, no puede tener éxito. Y no, porque no sabe, si uno no sabe dónde viene, no sabe dónde va. Es claro. Pero fíjese cómo reacciona la gente, sobre todo la gente humilde. 1 de cada 10 niños de las escuelas estatales se fue. La matrícula escolar primaria en la década última, 2003-2013, se redujo un 10%. Se fue 1 de cada 10 chicos de una escuela primaria estatal. Pero del primer grado se fueron 2 de cada 10. Hay provincias, y se las voy a leer, Sí, cómo no. Catamarca, Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. En primer grado primario hay un 20% menos de chicos que en el año 2003 en las escuelas estatales. Quiere decir que en un aula, en Misiones, en un aula de primer grado que antes había 20 chicos, ahora hay 16. Se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque la gente humilde, que se preocupa por el futuro de sus hijos, cuando ve que la escuela se cierra, por huelga, por conflicto, por ausentismo, reacciona y lo manda a una escuela privada, aunque tenga que hacer el esfuerzo de pagar una cuota. Y eso va contra la igualdad de oportunidades. Y esto se refleja en otra cosa, doctor. Usted sabe que cuando se sancionó la ley 1420, en 1884, Sí. la Argentina lideró en América Latina la matrícula primaria. Pero por supuesto, Era el país- éramos los líderes. Los líderes. Nos admiraban por Correcto. todas partes. El siglo XX es el siglo de la escuela secundaria. ¿Qué lugar ocupa nuestra escuela secundaria en el concierto mundial? Si yo le digo que la graduación secundaria es menor en la Argentina que en Estados Unidos, que en Francia, que en Japón, que en Finlandia, usted me va a contestar, bueno, elija otros ejemplos. Bueno, elijamos América Latina. Yo le voy a leer qué países de América Latina hoy tienen mayor graduación en la escuela secundaria de la Argentina. Antes le digo una cosa nomás, doctor, si me permite. Ahora, mi opinión, creo que esto viene un poco más atrás, ¿no? ¿Usted no cree que también influyó en todo esto cuando se impidió que los alumnos compitieran por ser los mejores? Usted vea esto y después hablamos Seguro, de este hay tema. un retroceso. Mejor. Bueno, Chile gradúa el doble que nosotros. Perú gradúa el doble que nosotros. Después sigue Cuba, Colombia, Bolivia. Bolivia tiene mejor graduación secundaria que la Argentina. Y usted me decía la otra vez en un Co- programa anterior que los estudiantes bolivianos de acá son Son los mejores. los mejores. Costa Rica, Paraguay, Ecuador, El Salvador y México. En estos 10 países, que vuelvo a repetir, son Chile, Perú, Cuba, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, El Salvador y México, hay mayor graduación en la escuela secundaria en la Argentina. Y acá viene un problema con la escuela secundaria argentina. Mire, más o menos nosotros estamos graduando 300.000 adolescentes por año en la escuela secundaria, sobre una población de más de 700.000 en la franja etaria de 17 años de edad. Quiere decir que estamos graduando el 42%. Ahora bien, los chicos que van a escuelas privadas
se gradúan más del 70% y los chicos que van a escuelas estatales se gradúan menos del 30%. Quiere decir que hay una profunda desigualdad. Desigualdad. Nuestro sistema educativo... El principio de igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades no existe. Nada. Nuestro sistema educativo refuerza la desigualdad porque hemos debilitado la escuela pública. Claro. Entonces, poco calendario escolar. Yo creo que estudiamos en escuela pública, yo por lo menos. Así es, así es. Entonces, el próximo gobierno va a tener una tarea ciclopia, que es reconstituir el nivel educativo argentino en el jardín de infantes, en la escuela primaria y en la escuela secundaria, y además cumplir la ley. ¿Qué quiere decir cumplir la ley? La ley 1420, 1884, dijo que la primaria era obligatoria. Recién en el 2005 se dictó la ley que hace que la secundaria sea obligatoria. Pero no se cumple. No se cumple si la escuela secundaria está graduando el 40, 42% de los adolescentes. Si es obligatoria, debería estar graduando el 90, 95 o 100, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí tenemos más o menos los grandes desafíos educativos. Ahora, querido doctor, pero ¿qué dice usted que tenemos que hacer ahora? Bueno, yo le digo una cosa a mi criterio, ¿no? Yo que lo que usted está planteando, que sea un tema de mayor gravedad que muchos otros, diremos, a los cuales a lo mejor le queremos asignar problemas, bueno, usted que es economista también, que es experto en energía, todo eso es importante, pero que creo que los males en esos aspectos, en esas materias, en esas cuestiones, proviene en muchos casos por la falta de educación. No, correcto, pero antes de solucionar un problema... Hasta para elegir autoridades. Antes de solucionar un problema hay que entenderlo. Por eso digo... Si no hay diagnóstico... Es claro. Si las autoridades y los políticos si improvisamos. No miran la realidad... Claro. ¿Cómo van a curar? Es como si usted va al médico y el médico le recete algo sin hacer el diagnóstico. No le hace análisis de sangre, claro. No le toma la presión y le receta, no. Por eso le digo, mi querido doctor Alieto, que yo creo que la educación es el factor fundamental para el crecimiento de cualquier sociedad. Evidentemente. Yo lo reitero siempre. Sí. Hay un estudio de la Universidad de Múnich que dice, si usted quiere saber dónde va a estar ubicada una nación en el año 2050... No se pregunte si tiene petróleo, gas, recursos minerales, cobre, la pampa. Pregunte una sola cosa. ¿Cuánto saben hoy los chicos de 15 años de edad? Y la realidad es la siguiente, que de 65 países nuestros chicos están ubicados en el lugar 61. Estamos casi penúltimos, diremos. Antepenúltimo. Penúltimo. Entonces quiere decir que si nosotros queremos un futuro mejor, lo primero que tenemos que hacer es capacitar a los niños de hoy, comenzando por el jardín de infantes, perfeccionando la escuela primaria, respetando el calendario y no cerrar las escuelas como se cierra el lunes. La mejor noticia que nos podría dar el gobierno es decir, visto la necesidad de mejorar la educación, el lunes que viene no es feriado. Totalmente. Hay 55.000 escuelas que se abren para que 14 millones de argentinos ejerzan el derecho constitucional de aprender. Claro, la Constitución es terminante. La Constitución es terminante. Ahora, doctor querido, yo digo una cosa. Bueno, es lo que estábamos hablando. Si nosotros no tomamos medidas a fondo, no tomamos en serio, diremos, este tema, lo dejamos ahí como que no produce rédito político, sino al contrario, a lo mejor el que la gente no estudie, sea más ignorante, no conozca los temas, favorece ciertas cuestiones que beneficien electoralmente. Y esto me parece es nefasto para el Hay país. Estudios que demuestran esto es nefasto para que el debilitamiento de la educación aumenta la corrupción. Claro. Porque la gente más preparada, más educada, es más intransigente respecto a la corrupción. Claro. Es más exigente en los patrones éticos de los gobernantes. Y en pedirles rendición de cuentas a los gobernantes. Por eso. Entonces hay una asociación entre decadencia de la educación y corrupción. Van de la mano las dos. Si usted debilita la escuela, aumenta la corrupción, porque la gente percibe menos ese tipo de inquietud. Y el desconocimiento, la ignorancia también hace que en muchos casos hasta la droga tenga que ver. No quepa duda. Escúcheme, si usted prácticamente... El automedicarse, mil cuestiones. Si el 70% de los chicos humildes no terminan la escuela secundaria, ellos son la mano de obra barata para los mafiosos de la droga. Claro. ¿De dónde reclutan?
No reclutan entre los que van a la universidad ni de los que están en escuelas secundarias o técnicas. Reclutan entre los que están en la calle, los famosos niní. ¿Qué es un niní? Ni estudia ni trabaja. Y hay más de 2 millones, creo, en el país en este momento. El problema de los niní es que están concentrados en los sectores más humildes. No hay niní en las clases altas, porque las clases altas van casi toda la universidad. Entonces, el grueso de los niní en la Argentina está concentrado en las clases más populares, cosa que no ocurre en otros países de América Latina, porque en otros países de América Latina de tradición más indígena no hay niní entre la gente humilde, claro. Trabajan todos. O sea, las culturas precolombinas son culturas de esfuerzo y de trabajo. Entonces ahí vamos a tener un problema. Todo el mundo a la escuela, cumplir la obligatoriedad de la escuela secundaria, porque ese es en el mundo moderno, el que no tiene un diploma secundario no puede tener un buen empleo. Hace 60 años era distinto. Querido doctor, y aparte en este mundo que está globalizado, donde habría que competir y qué sé yo, usted no tiene formación, ¿qué competencia va a poder poner? Y sabe que hay algo más grave. En el mundo globalizado, aquellos países donde no tengan un capital humano bien calificado a través de la escuela, no hay inversiones. Las grandes inversiones no van a ir en los países donde la gente es semianalfabeta. Claro. Porque no puede entenderle el lenguaje informático, por ejemplo. Hasta para el trabajo digno. Pero lógico. El mundo para la inversión. El mundo se ha hecho mucho más complejo. Hace 80, 90 años... Hace 80, 90 años usted podía prosperar económicamente con tercer grado de la primaria, hoy no, salvo que sea traficante de droga. Salvo sí, que se haya dedicado a estudiar como lo hizo el presidente Lula, que estuvo a quinto grado, pero se preparó para otra cosa. Bueno, Lula, lo que pasa es que Lula viene de las escuelas técnicas. Por eso digo. Entonces ahí tenemos un problema. Bueno, esperemos que el próximo gobierno que asuma en diciembre encare una modernización, actualización y fortalecimiento del sistema educativo argentino. Pero para eso hay que tener un plan, hay que tener un proyecto de país, hay que respetar las normas vigentes. Bueno, y además y usted le hago ya de paso una pregunta, nos quedan 2 minutos. Económicamente no estamos en las mejores condiciones. Y políticamente, ¿cómo cree que va a transcurrir este año electoral? Bueno, 2 minutos nos quedan, doctor. Si nos quedan 2 minutos, le contesto cuál es el escenario que a mí como ciudadano me gustaría. Queda claro que gane quien gane no va a tener mayoría parlamentaria. Y yo creo que nadie solo va a poder llegar, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que dice? Acá lo que se requiere es un gran acuerdo nacional entre las fuerzas que estén por la decencia, contra la corrupción y por el progreso de la Argentina. Sí. Y entonces, no necesita ser un acuerdo electoral, pero sí un acuerdo parlamentario, para que las reformas que haya que hacer para terminar con la corrupción, para terminar con el capitalismo de amigos, para abolir el peor impuesto que se conoce. ¿Cuál es el peor impuesto que se conoce? La inflación. Entonces acá se necesita una política económica que le saque el pie que está encima de los pobres. ¿Y cómo se le pone el pie a los pobres encima? Con la inflación. Porque los ricos no pagan el impuesto a la inflación. Los ricos especulan con bonos, moneda extranjera, divisas, tienen activos de todo tipo. Los pobres son los que pagan el impuesto a la inflación. Entonces, lo más revolucionario va a ser eliminar la inflación, que no es una tarea fácil, tampoco es imposible. Al fin y al cabo, la Argentina es la tercera inflación del mundo, la segunda de América Latina. O sea, nosotros tenemos que ir a la inflación del Uruguay, a la inflación de Chile, a la de Bolivia. Lo que usted hace como ex secretario de Energía con los demás, de todos los partidos políticos, esta política de Estado que en este minuto que nos queda le digo, el tema energético es un problema fundamental también para el crecimiento. Es fundamental, pero si no hay capitalismo de amigos, no hay corrupción y hay respeto a las instituciones, es fácil de solucionar. Totalmente. Porque la Argentina tiene recursos para hacerlo. Usted mencionó una palabra, doctor querido, que antes parece que fuera mala palabra, cuando la generación del 80 y los gobiernos posteriores, con los cuales yo coincido en muchos aspectos, que era el acuerdo. Parece que la palabra acuerdo era una mala palabra y hoy la utilizan como si fuera la mejor de las palabras. ¿Qué quiere decir acuerdo? Acuerdo es ponerse de acuerdo en la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. En los puntos de coincidencia. Pero seguro, es que el mundo civilizado ha dejado de ser bipartidario, salvo el caso de Estados Unidos, donde están los demócratas y los republicanos. El resto del mundo exige acuerdos políticos. Es que no, Estados Unidos no, pues es bipartidista. Es bipartidista, claro. Pero acá hace tiempo murió el bipartidismo. Por lo tanto, el acuerdo no es una condición de atraso, es un requisito para el progreso. Pero usted sabe que esta fue la acusación que se le hacían a los partidos de centro, lo que fuere,
que el acuerdo patriótico es un acuerdo. El acuerdo es una prueba de madurez. Ahora, ¿acuerdo para qué? ¿Para repartirse el botín? Sensatez. ¿Es para repartirse el botín Claro. o para engrandecer la nación? Claro, y para ponerse de acuerdo en un aspecto programático. Pero ¿no? seguro, seguro. ¿A dónde queremos ir? Claro, qué camino queremos recorrer. Así es, así es. Y darnos cuenta con humildad de que tenemos que escuchar, tenemos que estudiar, y tenemos que pensar que lo que estamos haciendo no es lo mejor. Y acá yo no quiero echar la culpa en particular a nadie, creo que somos un poco todos responsables de lo que pasa. Y tenemos que pensar como argentinos, más que como con el sector político al pretendente. Ahora esto exige ser muy duro, muy intransigente con ciertas cuestiones. La corrupción pública, Tremendo. la droga Sí, señor. y el mal uso de los fondos públicos Exacto. y el capitalismo de amigos. El capitalismo. Si hay que ir por formas de producción basadas en la propiedad privada, para eso se inventó el capitalismo competitivo industrial moderno, pero no el capitalismo de amigos, por una razón muy sencilla. El capitalismo de amigos se inventó para sacar, no para aportar. Para aportar. Y hay demasiados capitalistas amigos que se han enriquecido tremendamente en la última década. Doctor querido, le agradezco enormemente su presencia, brillante como siempre, y la verdad es que si tomamos conciencia de estar enfrentándonos entre los argentinos, de confrontar permanentemente, en lugar de tratar de ponernos de acuerdo, acordar, diremos, y estudiar, y que la educación tenga plena vigencia y vuelva a ser lo que fuimos, yo creo que ese es el mejor remedio para solucionar nuestros problemas. Además hay una frase que a mi juicio sintetiza esto. Es más lo que nos une que los que nos separa. Así es. Es más lo que nos une que los que nos separa. Así es. Le agradezco enormemente su presencia. Muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a un corte y verlo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no le hagas pasar por este momento. No, a la valija, A a la una valija de mujer no mano. se le- Ah, la valija, sí, Sí. la valija, sí. Marcos, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No, es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande, déjeme que yo voy a... Todo con Quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y el tipo Muchacho. se sigue quejando. ¡Saque la grandota! Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. En estos minuto y medio, 2 minutos que me quedan para las conclusiones, quiero reiterar y ratificar con absoluta convicción que este programa ha sido sumamente ilustrativo, debido a la calidad, a la preocupación, a las cifras con que nos ha brindado
mi querido amigo el doctor Alieto Guadaña. Fíjense ustedes que por un feriado, 14 millones de alumnos, 55.000 establecimientos van a perder el día porque hemos preferido el feriado a que la gente siga estudiando y preparándose. Y también quiero decir con franqueza, con total sinceridad, que Dios quiera que esto que decimos, que antes denostábamos la palabra acuerdo y hoy la tenemos como si fuera la panacea, la solución de todos los problemas, indudablemente que me llena de satisfacción y me reconforta, porque yo siempre fui partidario de acordar, de conciliar, de encontrar soluciones de fondo para el país. Y como dijo el doctor Alieto Guadaña al final, es más los une que lo que nos separa. Son muchos más los puntos en los cuales coincidimos que los que disentimos. Pongámonos en este año electoral con grandeza, con sinceridad, con patriotismo, con amor a la patria, a ponernos de acuerdo para que podamos recuperar el lugar que tuvimos en el concierto de las naciones del mundo. Pero cuando hablamos de acuerdo, no la mencionemos simplemente, sino cumplámoslos del principio hasta el final. No digamos una cosa antes de la elección y hagamos otra cosa después que se llegue al gobierno. Este es el compromiso y esta es irrevocablemente la situación que debemos enfrentar y asumir. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.